Dios les bendiga abundantemente. Vamos a continuar con nuestro tema en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a entrar en la cuarta parte. Pero antes de entrar en la cuarta parte, permítame decirle algo todavía en la tercera parte. Y es el hecho de que todos los gobernantes a lo largo de la historia, los que han gobernado y los que todavía van a gobernar, tendrán que darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo, que en términos absolutos es el soberano de los reyes de la tierra. Todos los gobernantes serán juzgados por Él, que será según el programa de Dios y a su debido tiempo, Rey de reyes y Señor de señores en todo el universo. ¿Qué vemos aquí? Una partícula del texto del capítulo 1, verso 5 de Apocalipsis. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, que es la traducción correcta. En el griego no dice el que nos amó, sino el que nos ama. To agaponti más, el que nos ama y nos ha libertado, o nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la forma correcta del texto. Muy bien, cuando dice que nos ama, se siente mejor, se percibe mejor. No es lo mismo decir nos amó que nos ama en tiempo presente. El apóstol dijo, ¿a quién le dijo? En el verso 4 del capítulo 1 dice Juan a las 7 iglesias. O sea, este mensaje está dirigido a las 7 iglesias. De modo que él está hablando a las iglesias. Él está hablando a los creyentes en Cristo, a los que fueron libertados con la sangre de Jesucristo. Y es a eso que él le dice, que nos ama, nos sigue amando. No importa los defectos, las fallas, las caídas que podamos tener, Él nos sigue amando. Igual que en Juan 3:16, cuando habla del desbordamiento del amor de Dios, que alcanza, fíjese que digo alcanza, no alcanzó, sino que aún Dios sigue amando a la humanidad. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera, o sea, con un amor tan grande, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esas puertas que se abrieron para la humanidad, para encontrar la salvación, para reconciliarse con Dios, esas puertas siguen abiertas. Y aunque aquí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, está hablando del amor de Cristo para los suyos, todavía las puertas están abiertas para todos los que quieran venir. Como dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aún el hombre tiene oportunidad de arrepentimiento, de venir a formar parte de ese cuerpo al que el apóstol Juan se está dirigiendo cuando dice que nos ama. El tema principal de la Biblia, junto con Jesucristo, porque Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis es el tema central de la Biblia. Junto con él hay otro tema que se destaca especialmente en el Nuevo Testamento, y es el amor. Y el apóstol Juan, autor de Apocalipsis, autor del Evangelio de Juan, autor de 3 epístolas, en una de sus epístolas
en el capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Entonces ese amor se desborda en favor de la humanidad. Y los planes de Dios fueron, son y serán alcanzar la humanidad para salvación. Apocalipsis, que es un libro profético, es el quinto evangelio, y en él vamos a encontrar que los esfuerzos de parte de Dios se agrandan, se acrecientan para alcanzar a los seres humanos aún en medio del gobierno del anticristo. Por eso es importante resaltar que en este versículo, el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Él nos ama. Y estoy seguro que cuando dice que nos ama, aunque el apóstol está dirigiendo sus palabras a la iglesia, se podría decir lo mismo de todos los demás seres humanos. Nos sigue amando, nos ama, y por ese amor todo el esfuerzo se da en que vengan, como él dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Este mensaje es para todo el mundo. Por eso Él manda a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos los que han sido alcanzados con la salvación. Él los manda a ir detrás de los demás seres humanos en todas las naciones. Búsquese a Mateo capítulo 28, verso 19. Id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándole todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De modo que el Evangelio nos ha llegado a las manos, nos ha llegado al corazón, nos ha transformado, nos ha libertado de nuestros pecados, y ahora también nos han comisionado para ir a decirle a todo el mundo que Él nos sigue amando y que por eso está esperando por nosotros. Es importante hacer notar que la diferencia de tiempo entre la composición del libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan no es mucha. Se escribieron en fechas aproximadas, y estoy seguro que en la mente del apóstol aún estaba fresco el contenido de su evangelio, especialmente el propósito divino. O sea, en la mente de Dios nunca estuvo el propósito de destruir la humanidad. La destrucción viene como consecuencia del pecado, y Dios pudiera saber, como de hecho lo sabía, que la gran mayoría de los seres humanos terminará en el lago de fuego, pero nunca estuvo en el corazón de Dios que así fuera. En cambio, los planes de salvación para la humanidad, porque el amor tiene frutos. Hay cosas que vienen como consecuencia del amor. Y Dios es amor, o sea, Dios es un ser que está lleno de amor. Y ese amor lo lleva a buscar la solución a la problemática del pecado. Este versículo 5 nos está hablando de eso, entre otras cosas. Nos está hablando de ese amor en presente, y nos está hablando también de buscar la solución al problema. Para la iglesia se encontró, o sea, la iglesia encontró la solución en Cristo.
la liberación del pecado. Pero la constante en las Escrituras es el plan de Dios para la salvación de los seres humanos. Vamos a ver un primer versículo. Aparte de Juan 3:16, que ya lo citamos y lo conocemos muy bien, en San Juan 3:17 el apóstol dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Conocer a Dios nadie puede. Dios es un ser de dimensiones inconocibles. Nuestra mente no puede concebir, no nos podemos imaginar siquiera el carácter de Dios. Pero hay rasgos que nosotros podemos estudiar que nos ayudan a comprender el propósito de Dios. Por ejemplo, en este caso, si nosotros entendemos que Dios es amor, que el amor de Dios se desborda en nuestro favor, sin que su amor haga que Él viole la justicia, porque en cuanto a la justicia también Dios es perfecto, y por amarnos en demasía no quebrantará, no violará, no dejará de cumplir con la justicia, dándole a cada quien lo que se merece, a pesar de su deseo de que el hombre se salve. Y aquí en este texto que acabamos de citar, el apóstol Juan, citando las palabras de Cristo, porque no son las palabras de Juan, Juan las está citando, pero son palabras de Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito divino, la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios no es para un grupo, la gracia de Dios es para todos, todas sus criaturas, todos los seres humanos. Vamos a ver otro texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay quienes predican que Dios escogió a un grupo minoritario para salvación y que a la gran mayoría Dios los soltó para que se perdieran. Lógicamente, si Él elige un grupo para salvación y a otro grupo no lo escoge para salvación, pues entonces los va a mandar al infierno, al lago de fuego. Porque incluso hay quienes enseñan lo que ellos llaman la depravación total, donde el hombre no tiene capacidad para buscar a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo el hombre carece de la capacidad de buscar a Dios? O sea, nace con esa incapacidad de buscar a Dios. Entonces el pecado, eso hace inocente al pecador. La depravación, la doctrina de la depravación total hace inocente al pecador, porque si tú naces sin la capacidad de buscar a Dios, entonces tú no eres culpable. Entonces Dios debía salvarlo a todos. Esa gracia debía aplicársela a todos, porque están sin capacidad de salvarse, necesitan la salvación y no tienen capacidad de buscarla. Entonces Dios debía aplicar esa gracia, ese llamado irresistible para toda la humanidad. Pero gracias a Dios que lo que la Escritura enseña es justamente eso, este texto que acabamos de citar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, esa es la constante en las Escrituras. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. Vino para salvar a los pecadores. Todos son pecadores. La salvación es para todos. Para eso murió y es suficiente para que todos los pecadores sean salvos.
ellos escogerán el camino equivocado, ellos se resistirán a venir a Dios, pero las puertas están abiertas. Tú puedes decidir entrar. Él nos ha libertado de nuestros pecados. Él nos ama, Él nos sigue amando y nos llama porque quiere beneficiarnos con la liberación de nuestros pecados para otorgarnos la salvación y la vida eterna.